Había una vez en la ciudad de Liverpool un orfanato en la avenida 27. Ese día se festejaba el cumpleaños número 50 de el orfanato y por esa razón estuvieron festejando por muchas horas y llegó un momento en el que todos estaban verdaderamente cansados. Todos se fueron a dormir exhaustos y Oliver se despertó a la noche por un ruido extraño que escuchaba y sin querer despertó a Pedro y a Federico. Entonces Pedro y Federico se despiertan y le preguntan a Oliver que qué está haciendo. Y Oliver les contesta que había escuchado un sonido en la oficina de la directora. Los niños, Pedro y Federico, le dijeron que se vuelva a dormir. Oliver les dijo que lo tenían que acompañar. Y al final, ¿qué pasó? Los niños terminaron acompañándolo. Y ellos van a investigar. Iban caminando y cada paso retumbaba en la cabeza de Oliver. Los tres chicos valientes se asomaron a la ventana para ver si había algo, pero no había nada. Entonces Pedro y Federico le dijeron a Oliver, ¿ves? ¿Ves que no hay nada ahí? ¿Volvamos a dormir de una vez? Entonces Oliver al otro día se queda armando teorías de qué podría haber pasado y qué podría haber sido ese ruido que había escuchado. Entonces lo llaman a desayunar y Oliver ve que todos están diciendo como un secreto y él piensa que es un secreto suyo porque a él no le decían. El rumor llegó justo a un compañero que estaba al lado de él, Federico. Y Oliver le preguntó a Federico, ¿de qué se trata ese rumor? Y Fede le dice, ¿te acordás los ruidos que escuchábamos anoche? Bueno, esos ruidos se dice que eran del exdirector del orfanato. Oliver, asombrado, se quedó con una cara de impresionismo. Entonces Oliver, junto con Pedro y Federico, planean ir a la noche afuera del orfanato. Y así lo hacen. Cuando salen, se encuentran con un señor anciano, barbudo y gordo. Y ellos tres les pregunta que quién es y por qué está tocando la puerta. Y el señor les dice que es el viejo director de el orfanato. Y los tres niños se quedan asombrados. Los niños, a ver al señor, le preguntaron si era verdad lo que decían los otros niños. Y el señor les contestó, sí, es verdad. Y los chicos se quedaron con una cara de asombro. Bueno, y de repente Pedro le pregunta, ¿y qué haces acá si sos el exdirector? ¿No deberías estar en tu casa? Y el señor le contesta que él tiene casa, pero que él se quedaba ahí porque quería recuperar su orfanato. Y el viejo les empieza a explicar toda su historia. Y entonces llegó Karen y le preguntó al viejo director qué hacía ahí. Y él le respondió que era el director del orfanato. Entonces Karen dijo muy enojada que ella era la directora del orfanato. Y así hubo todo un conflicto en donde cada uno decía que era el director del orfanato. Entonces Karen llegó al otro día con unos papeles y un certificado que decían que el orfanato era de su propiedad. Y Karen echa al antiguo director del orfanato. Entonces Oliver, con Pedro y Federico, a la mañana siguiente, cuando estaban desayunando, se pusieron a armar un plan. El plan se trataba de escabullirse a la noche para volver a ver al señor. Entonces finalmente tienen que salir y escabullirse. Salen de la habitación silenciosamente y Pedro va a buscar las llaves y Oliver y Federico lo esperan en la puerta. Pedro va caminando hacia donde está la llave, que sería en la sala de estar. Se va acercando poco a poco y de repente pasa una señora de limpieza que casi lo ve, pero él llegó a esconderse detrás de un muro. Él siguió, muy nervioso, pero siguió, y finalmente agarró la llave, fue
caminando muy despacio hacia donde estaban Federico y Oliver y les dijo: toma, acá tenés las llaves. Entonces ellos salieron del orfanato y ya estaban afuera. Entonces se fueron a buscar al viejo director del orfanato y encuentran su casa unas calles más adelante. Lo vieron al señor. Fede le preguntó: ¿Y, señor, nos va a contar la historia? Y el señor le dice: por supuesto que sí. ¿Tienen tiempo? Y Oliver les dice: claro que tenemos tiempo, señor. Hace mucho tiempo, exactamente 50 años, cuando el orfanato recién se había construido, él era el director y habían 5 huérfanos recién llegados. A todos se les habían muerto sus madres y padres y ninguno de sus familiares quería cuidar de ellos. Todos tenían un cuarto, tanto como el director, los niños y las señoras de limpieza. Y también el director obviamente tenía una oficina. Y un día, como cualquier otro, los niños estaban jugando en el jardín del orfanato. Todos estaban jugando menos un chico llamado Juan, que estaba sentado en un columpio, solo, aburrido y sin saber qué hacer. Juan era un chico muy reservado. No le gustaba hablar con los demás chicos ni tampoco jugar. Entonces vino otro niño llamado Germán. Y Germán le dijo a Juan que por qué nunca jugaba con ellos. Y además que necesitaban un jugador más para estar parejos. Lo invitó a jugar y Juan le dijo que no. Y Germán le preguntó: ¿por qué no? Juan le dijo que no le gustaba jugar. Germán le dijo: ¿cómo que no te gusta jugar? A todos les gusta jugar. Y Juan dijo: a mí no. Y Germán siguió insistiendo. Y dijo: dale, vení a jugar. Y Juan, hartado, lo golpeó. Germán, con terror, se fue corriendo a acusarlo con el director. Y un poco más tarde lo llamaron a Juan a la oficina del director. Y el director le preguntó que por qué había hecho eso. Juan le dijo que era porque le estaba molestando. Y el director dijo: ¿cómo que te estaba molestando? Él te estaba invitando a jugar con sus amigos. Y Juan le dijo: a mí eso me molesta. Y entonces el director, para castigarlo, agarró una rama y le dijo que abriera la mano. Él furiosamente le dijo que no la iba a abrir. Y el director se la abrió a la fuerza y estrelló la rama contra su mano, rompiendo la rama en el impacto. Juan se echó a llorar. Y entonces Juan, con un aire incontrolable, agarró una espada de decoración que tenía colgada en una pared y le cortó una pierna al director. Él se fue sin decir nada. El director, desgarrándose de dolor, maldijo a Juan, diciéndole que se iba a arrepentir y que lo iba a echar a la calle. Con todas sus fuerzas intentó arrastrarse hacia donde estaba Juan. No podía. Su pierna se estaba desangrando. No resistió. Finalmente, él se cayó desmayado contra el piso. Juan, dejándose llevar por la ira, había hecho una cosa horrible. No sabía quién era,
no sabía qué estaba haciendo. Entonces, él corrió hasta su cuarto, intentando que las demás personas no se den cuenta de lo que había hecho. Pero se le había olvidado una cosa: deshacerse del cuerpo. Él estaba tan desesperado que se le olvidó. Entonces corrió rápido de vuelta hacia la oficina del director y el director seguía vivo, solo se había desmayado. Entonces, en un intento de desesperación, él intentó agarrar la espada de vuelta y terminar de matarlo. Pero el director no se dejó y, con sus últimas fuerzas y saltando en una pierna, agarró a Juan y lo tiró por la ventana. Y de alguna manera Juan sobrevivió. Solo se partió algunos huesos. Juan despertó atado a una cama de hospital en la enfermería del orfanato, junto con 2 policías al lado. Los policías le preguntaron por qué había hecho eso, y Juan no quiso responder. Entonces se lo llevaron a la gendarmería, que estaba a unas cuadras del orfanato. Y a Juan le dieron 3 meses en un reformatorio. Y cuando salió, obligatoriamente se tenía que quedar en el orfanato. Pero ahora todos le tenían miedo. Y él también tenía miedo. Por eso es que él se quedaba encerrado en su habitación y a la noche iba a buscar comida. Hasta que un día no pudo más y se quitó la vida. Para cuando una de las señoras de limpieza entró al cuarto de Juan, pensando que él no estaba ahí, lo vio ahí tirado, muerto. Y el señor les dice a Oliver, a Pedro y a Federico que todavía el espíritu de Juan sigue rondando por los pasillos del orfanato. Entonces escuchan gritos a la distancia que venían del orfanato. Entonces Oliver, junto con Pedro y Federico, fueron adentro del orfanato a ver qué podían hacer. Pero antes de irse, el Señor les dijo que podían usar sal para que el fantasma de Juan no pueda poseerlos, porque la sal hace como un campo de fuerza antifantasmas. Y también les dice que podría tener algún objeto que lo mantiene vivo y que si destruyen ese objeto, ya el fantasma va a desaparecer. Los 3 chicos le hacen caso. Llevan una bolsa de sal y van hacia donde está el fantasma, haciendo alrededor de ellos un círculo de sal para que no pudiera hacerles nada. Y Pedro, de repente, se fija que el fantasma tiene una corona en su cabeza y le avisa a Oliver y a Federico. Pedro dice: miren, ¿se dieron cuenta de que tiene una corona? Debe ser lo que dijo el Señor. Tal vez si destruimos su corona, desaparecerá. Entonces, Oliver y Federico le hicieron caso, pero todavía no sabían cómo podrían llegar hacia el fantasma antes de que el fantasma les hiciera algo. Ya se les estaba acabando el tiempo y no sabían qué hacer, porque si se movían del círculo de sal, el fantasma podría poseerlos. Entonces, de repente, a Oliver se le ocurrió una idea. Rápidamente, los 3 podrían salir del círculo de sal
y uno podría hacer que el fantasma lo persiguiera para distraerlo y que los demás podrían arrebatarle la corona y romperla para que el fantasma se vaya. Estaban preparados para hacerlo. Entonces los tres se armaron de valor y llevaron el plan a cabo. Terminaron rompiendo la corona y salvando el orfanato.